Hola, ¿cómo están? Quiero presentarme con todos ustedes. Mi nombre es María Josefa García Granados, mejor conocida también como Pepita Granados, pero para ustedes simplemente llámenme Pepita, así entramos en confianza. Pues bien, yo soy una escritora guatemalteca, aunque no soy guatemalteca de nacimiento, pues yo nací en Puerto Santa María un 10 de julio de 1796. Mis padres habían emigrado de Guatemala a España en 1792, pero decidieron volver al continente americano después de la Revolución Francesa, por lo que en 1810 regresaron a Guatemala, su tierra. Soy de una familia muy importante dentro de la política de Guatemala, ya que mi hermano fue Miguel García Granados, presidente de Guatemala en los años de 1871 y 1873. Luego, pues, yo me casé con Ramón Saborio. Y esto es parte de mi biografía, pero esa es otra historia. Pero de lo que yo les quiero platicar es acerca de mi vida como escritora. Déjenme contarles que por la época en la que yo viví, el rol de la mujer no era muy reconocido, y aún así la mujer se destacó al participar activamente en asuntos políticos y literarios, campos usualmente reservados para los hombres. Y allí, dentro de la literatura, es donde entro yo. Particularmente el escribir me apasionaba. Empecé escribiendo en periódicos, pero claro, utilizando el seudónimo de Juan de las Viñas, pues aún no podía publicar mis escritos. Tuve un gran amigo, quien me ayudaba, un gran escritor también, mi querido José Batres Montúfar, y juntos fundamos el periódico 100 veces una, donde pude dar rienda suelta a mi talento. Me encantaba la sátira, y pude satirizar a grandes personajes liberales, entre ellos Franco Morazán y Pedro Molina, y era muy buena. Todo esto hizo que me consideraran como una mujer que practicaba actividades prohibidas para mi género. Me consideraban una escritora un tanto adelantada a mi época, tan así que muchos decían que mi obra tenía tendencia a lo sexual y lo político, tirando a lo pornográfico. Gané muchos enemigos por mi forma de expresarme. Yo considero que solo era franca. Además, mis obras eran de alguna manera liberadoras. Mi amigo Pepe y yo éramos muy unidos, tanto que prometimos que si uno de los dos moría, primero trataríamos la forma de comunicarnos desde donde estuviéramos. Ay, mi querido amigo Pepe, partió primero que yo, tristemente un día antes de celebrar mi cumpleaños. Por allí hay una leyenda que dice que mi gran amigo se me apareció contándome acerca de lo que existía después de la muerte, del infierno, como lo prometimos. Yo decidí retirarme de la literatura pronto y me dediqué a las prácticas piadosas, ayudando a los demás. ¿Saben? Por todos mis asuntos y trayectorias, como ya les dije, tuve muchos enemigos, e irónicamente cuando fallecí en 1848, fui enterrada junto a uno de ellos, Ignacio Gómez, separado solamente por un muro. Qué ironía, ¿verdad? Pero bueno, mi vida no fue tan longeva. Mi legado ha quedado en la historia de Guatemala y espero que muchas mujeres no se repriman en nada, y menos en la escritura. Hola, ¿cómo están? Déjenme presentar. Mi nombre es José Batres Montúfar, pero para mis amigos soy Pepe Batres, para que me puedan conocer un poco mejor. Déjenme decirles que yo nací en San Salvador, El Salvador, provincia de Guatemala, cuando los países formaban parte de la Unión de las Provincias Unidas de Centroamérica. Yo nací un 18 de marzo de 1809, por eso me considero guatemalteco de corazón. Mis padres fueron José Mariano Batres y Asturias, y mi madre fue Mercedes Montúfar y Corado, grandes apellidos, claro. Déjenme decirles al respecto de mis estudios que yo estudié matemáticas bajo la dirección del coronel de artillería Manuel Arzú en 1824 y 1825, dentro de una academia militar, donde egresé con los despachos subtenientes de artillería y formé batalla hacia los milingos, donde me tomaron como prisionero un año, imagínense. Luego regresé a Guatemala en 1830, estudié y obtuve un título de ingeniero topógrafo. Luego me voy a Nicaragua en 1837, donde tuve un reconocimiento a la apertura del canal interoceánico. Pero tristemente ahí perdí a mi hermanito Juan. Bueno, en 1840 peleé hacia las tropas conservadoras que opusieron a Franco Morazán, donde desempeñé como un político del departamento de San Juan, Amatitlán, así como diputado a la Asamblea Legislativa del departamento de San Marcos.
Bueno, como ven, mi vida fue muy activa. Bueno, si hablamos de lo político. Porque en aquellos tiempos en Guatemala, desde muy joven me gustó mucho la literatura y su estudio en general. Pues ahí es donde forma parte de mí, fuera de lo político, la literatura. Siempre tuve la inquietud de escribir y aunque mi vida era muy ocupada, me daba tiempo como para poder hacerlo. En ese entonces predominaba mucho el romanticismo, en aquella época. Bueno, déjenme decirles que yo no me quería quedar atrás escribiendo mis poemas, de los más hermosos. Uno de ellos es Yo pienso en ti, bellísimo. Claro, he inspirado a muchos enamorados de muchas épocas, donde yo tuve la dicha de poder conocer a una gran escritora que también fue muy íntima y gran amiga, mi querida María Josefa García Granados, pero como yo la llamaba, mi querida Pepita. Juntos escribíamos poesía, considerando fuera de lo común. Ambos nos comprometimos a estar juntos y prometimos mantener una comunicación después de esta vida. Aunque después de estas obras, pues también puedo destacar que escribí Tradiciones de Guatemala, pues es una recopilación de leyendas de carácter satírico y donde también narro las costumbres y tradiciones de mi Guatemala. También otra de mis obras es Cuentos Alegres y Picantes, escrito en verso. Y mi obra pues fue muy buena. Bueno, nuestra obra, escrita por María Pepita también, claro, donde fue criticada en aquellos tiempos, representando sin duda el romanticismo dentro de la literatura guatemalteca. Fue un poema, Yo pienso en ti, sola, sin tregua, bellísimo. Sin duda, aunque mi vida transcurrió como militar, ¿qué más? Pues lleno de ser escritor, yo fallecí el 9 de julio de 1944, dejando un gran legado a esta tierra que tanto amé, mi dulce Guatemala. Déjame presentar. Mi nombre es María de la Cruz Arroyo. Fui una gran poetisa de Guatemala. Yo nací un 12 de mayo de 1876. Mi querido padre fue el doctor Fernando Cruz, un gran diplomático, hombre de letras y poeta como yo. Él me inculcó el amor a las letras. Y mi madre, doña María Arroyo de Cruz, fue una gran dama de la bachillerato. Yo fui la mayor de 3 hermanos. Fernando Cruz, de quien mi madre murió cuando apenas tenía 12 años. Siendo doctor, me convertí en la compañera inseparable de mi madre y protectora de los hermanos. 2 años después de la muerte de mi madre, viajamos a Washington y luego nuestro vecino fue otro. A mí me gustaba mucho mi padre. Mi familia pertenecía a una burguesía que se consolidó con las formas liberales de 1871. Y luego mi familia se dedicó al cultivo del café. Gracias al trabajo de mi padre, tuve la oportunidad de viajar. Durante ese tiempo, estudié y conocí muchos países, como Francia, España, Inglaterra y Bélgica. Aprendí muchos idiomas. Me encantaba. Consideraba que era dulce y armónica. Además, otras artes como pintar y bordar. Se podría decir que la educación de mis hermanos y la mía era una educación completamente europea. Y jamás olvidaremos la lengua materna. Mi padre y yo éramos muy unidos. Yo lo acompañaba a todos lados con sus amigos. En actividades, salones, amigos muy importantes, hombres diplomáticos y letrados. Conocí a un buen amigo de mi padre, don José Joaquín Peña, autor del himno nacional de Guatemala. Y más adelante me dedicaría a estas palabras. Quiero que la poetisa de su María Gracia Jaime disfrutaba tanto de los viajes felices de mi padre. De que mi padre murió en 1912, en la lista de Guatemala. Comenzamos a navegar. Yo me sentía como sin fin. Así que me decía la vieja Europa. Pero no me dejaba de decir. Así que me dediqué a ella. Primero estaba aprendiendo a tocar el piano. Muchas de mis obras. Y aún me inspiraba por cada sentimiento que me entregaba en ese momento. Me incliné por el romanticismo. Luego regresé a Guatemala. Pero una fuerza que me invadía me obligaba a viajar. Y es por eso que me llaman la poetisa errante. Decidí ir a la India, aún en contra del deseo y consejo de mis familiares y amigos. Fue muy duro para mí.
estaba con dudas y temores. Pero en 1912 me decidí y busqué la solución y partí porque quería buscar aquello que no me dejaba vivir aquí. Marqué mi estilo literario en mi libro Carta y describo mi paso por lugares como Bombay, Madras, Benares, Jaipur y el Valle de Cachemira, donde puedo encontrar esa vida y esa paz que anhelaba, sin mortificaciones, que plasmé de manera más sencilla en mis cartas. También fui traductora de grandes y reconocidos poetas como Charles Baudelaire y otros más. Todas esas experiencias fueron escritas por mí. Y más adelante, una amiga muy querida conocida solo como Niñacha, Mary Henrietta, utilizando el seudónimo de Mark Hill, publica mis cartas. Cartas que yo envié por medio de un libro maravilloso. Les podía contar y recitar muchos de mis poemas, pero solo quise decirles cada uno de ellos manifiesta mi sentir, en cada momento, en cada lugar, la necesidad espiritual, mi visión sobre la vida y el amor. Centro de París, al lado de mi querido padre, y del poeta Domingo Estrada. Hasta que el 21 de septiembre de 1960 fuimos exhumados en nuestro último viaje de Portugal. Tuve muchos logros, muchos problemas, pero creo que mi logro más grande fue la vida de Salomé. Conmovido por ella, hice todo lo que un día me propuse. ¿Como poeta? Salomé Gil. Con este anagrama de mi nombre firmaba muchos de mis libros. Pepe Milla, como me llamaban mis buenos amigos, pero nombre que... Salomé Gil. Con este anagrama de mi nombre firmaba muchos de mis libros. Pepe Milla, como me llamaban mis buenos amigos, pero nombre que en realidad es José Milla y Vidaurre. Nací en esta bella tierra, Guatemala, un 4 de agosto de 1822, cuando Guatemala fue el primer imperio mexicano. Escritor, novelista, político, diplomático, pero me destaqué mucho más en la escritura. Fui considerado uno de los fundadores de la novela en la literatura, especialmente porque destaqué en la narrativa histórica. Mi padre fue el hondureño José Justo y Milla, y mi madre, doña Mercedes Vidaurre, la guatemalteca que me dejó siendo yo un niño de apenas 6 años. Y mi querido padre fue exiliado a México. Al quedarme huérfano, quedé al cuidado del agrónomo José María Castilla, quien era el rector del seminario tridentino, del lugar donde crecí. Debo decirles que me encanta la historia y la literatura, pero mi carrera como abogado fue un fracaso. Tuve muchos amigos destacados como José Batres Montúfar, Juan Diegues Olaverri y María Josefa García Granados. Más adelante, contraje nupcias con Mercedes Vidaurre, con quien procreé 6 hijos y formé una familia. Mi carrera política durante mi juventud con los ideales liberales, de allí que escribí un himno crítico y mordaz al teniente Rafael Carrera, que se volvió popular entre los liberales que memorizaban y cantaban repetidas veces. Más adelante debo decirte que mi ideología liberal fue cambiando y me interesé más por el pensamiento conservador. Así que acompañé en 1848 al presidente Rafael Carrera en una gira por los pueblos de los Altos y de la costa norte y sur. 10 años más tarde viajé a los Estados Unidos como delegado especial en representación diplomática de Antonio José de Irizarry. También tuve cargos importantes como síndico primero en 1847, secretario del Consejo Constitutivo en 1848, catedrático de literatura española en la producción, en la Escuela de Derecho, oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, secretario general del Gobierno
diputado de la Asamblea Nacional Constituyente en 1851, socio correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua y otros títulos. Bueno, pero cuando regresé a Guatemala, el presidente Justo Rufino Barrios reconoció mis méritos y me encargó de escribir el texto Historia de América Central, que lamentablemente solo pude publicar 2 volúmenes, en 1879 y 1882. Por otro lado, entre 1871 y 1874, viajó nuevamente a los Estados Unidos, como a Italia, Inglaterra y Francia, y esto me sirvió de inspiración para escribir mi libro, Un viaje al otro mundo. Pasando por otras partes en 1875. Y una de mis obras más importantes, en la que creé a Juan Chapín, un personaje guatemalteco que pintó las costumbres e idiosincrasias del pueblo de Guatemala. Escribí muchas novelas históricas, entre ellas la historia de un Pepe, Los Nazarenos, El Canasto del Sastre y otros más. Tuve tantos logros, algunos de ellos son que fui director de la Gaceta de Guatemala, correspondiente al Diario de Los Ángeles. También fui uno de los firmantes en 1859. Además, hay que decir que el decreto donde se cede Belice a Gran Bretaña, bueno, yo le consideré como una buena causa, y que a cambio de explotar la madera que nos harían una vía de comunicación entre Belice y Guatemala, fui fundador del Diario de Centroamérica. Y en fin, tuve tantos logros. Más tarde, en 1982, el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ramiro Ponce Monroy, bautizó una calzada en mi honor, la calzada Milla y Vidaurre. Mi vida fue buena, mis logros muchos, pero el corazón es traicionero y a los 60 años un paro cardíaco me arrancó la vida. Pero bueno, estoy seguro de que puedo decir que tuve una buena vida.